En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Estoy nuevamente en sus hogares. Para mí es un privilegio. Es un honor para mí que el Señor me haya escogido para predicar y para enseñar el Evangelio. Cada uno de nosotros tiene que cumplir un propósito específico de parte del Señor. Y a mí me ha tocado exponer las Escrituras. Todos somos siervos de Dios. A todos el Señor nos ha concedido habilidades especiales y dones para que podamos servir al Señor y así poder llevar fruto para la gloria y la honra de nuestro Dios. Hoy voy a iniciar una serie de mensajes respecto a la oración. Las enseñanzas se intitulan La ciencia de la oración. Ciencia porque cuando nosotros venimos a Cristo nunca habíamos orado. Ahora oramos de una manera correcta. Oramos según la ciencia de la oración que se encuentra en las Sagradas Escrituras. 66 libros hay en la Biblia. Todos ellos, o casi todos ellos, hablan sobre la ciencia, sobre el conocimiento que nosotros debemos de adquirir para poder orar de una manera correcta, conforme a la voluntad del Señor. En San Juan, en el capítulo 14, Jesucristo nos habla de la oración. Principalmente se está dirigiendo a sus discípulos, porque los discípulos oraban como todos los siervos de Dios habían orado en el Antiguo Testamento. Se dirigían directamente al Padre y oraban. Y mencionaban siempre el compromiso que Dios tenía con su pueblo, el pacto. Pedían perdón por haber quebrantado el pacto de Dios y decían, conforme a las multitudes de tus misericordias y conforme a las estipulaciones de tu pacto, óyenos, ten misericordia, concédenos las peticiones. Esa era la oración que hacían los judíos, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero Jesús en el Nuevo Testamento, Él dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. Entonces, ahora Cristo va a enseñar a sus discípulos una nueva forma o manera de orar o de dirigirse al Padre. Él dice, tienen que orar pero en mi nombre. Ya no van a orar directamente a Dios, van a orar directamente al Padre, porque Cristo vino a revelar la paternidad divina. Y van a orar en mi nombre. Esto tiene sentido porque Jesucristo murió en la cruz y se constituyó en un mediador entre Dios y los hombres. Y nos ha dado su nombre para que nosotros podamos, en la presencia del Señor, pedir a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, en la autoridad de Jesucristo, nuestro Señor, que nos abrió un camino nuevo y vivo para que podamos tener comunión con Él y dirigirnos a Él. Así que en el versículo 12 y 13 y 14 del capítulo 14, Jesucristo nos habla de esta manera. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, el Señor vuelve a repetir, yo lo haré. Así que la oración es diálogo, porque dialogamos con Dios. Citamos sus promesas cuando estamos orando. Le decimos al Señor, tu palabra dice esto, tu palabra dice esto otro. Tú nos has dicho esto y esto y esto. Mencionamos sus bendiciones y sus promesas, las promesas del nuevo pacto, porque debemos de recordar que nosotros estamos en el nuevo pacto instituido por Jesucristo en vísperas de su muerte en la cruz. Entonces el Señor dice que debemos de orar, pero que debemos de orar conforme a su voluntad. Y orar, además de pedir, además de dialogar, además de que la oración es un acto de adoración y comunión para con Dios, el Señor dice que para tener acceso a la presencia del Señor en nuestras oraciones y para que Dios escuche nuestras oraciones y responda a nuestras peticiones, tenemos que orar en el nombre de Jesucristo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, les dijo a sus discípulos. Y en efecto, así era. Todos los discípulos y desde los discípulos hacia atrás, retrospectivamente, nadie había orado en el nombre de Jesús. Jesús les dice, yo les voy a dar autorización para que tengan acceso a la presencia del Padre y para que el Padre escuche las oraciones de ustedes y responda a esas oraciones. Así que es una nueva forma de orar para los judíos de aquel entonces, en el nombre de Jesucristo. Y Él dice, todo lo que pidieres al Padre, y esta es una promesa, todo lo que pidieres al Padre, yo lo haré. Y vuelve a repetir en el versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Lo repite para darnos la seguridad que si oramos y oramos conforme a su voluntad y en el nombre de Jesús al Padre, nosotros vamos a tener las peticiones que le hayamos hecho. Y Jesucristo dice que Él lo hará. Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Él va a hacerlo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el Padre se lleve toda la gloria. El reconocimiento. Yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que la oración es un diálogo del hombre con Dios. Es un acto de adoración y es un acto de comunicación e incluye la presentación ante Dios de nuestros deseos con acción de gracias. Siempre debemos de acostumbrarnos a orar agradeciendo primeramente al Señor todos sus beneficios, todo su amor, el perdón, su protección que el Señor hace todos los días a favor de nosotros. Una de las cosas que la Biblia enseña es que debemos de ser agradecidos. Por eso el salmista dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser, todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus pecados, el que sana tus dolencias, el que rescata del peligro tu vida, el que realmente te corona de favores y aquel también que sacia nuestra boca, de modo que podamos
tener una vida plena que se manifestará en un rejuvenecimiento de nuestro ser. Entonces es un acto de acción de gracias. Es un don. La oración es un don que Dios nos concede en el nombre de Jesucristo para que nosotros podamos recibir lo que le pedimos al Padre. También en la oración está involucrada la tercera persona de la Trinidad. La verdad es que en la oración está involucrada toda la Trinidad. Oramos al Padre en el nombre de Jesucristo con la asistencia y poder del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, verso 26 y verso 27, el apóstol Pablo habla sobre la oración y dice que tenemos la asistencia, la ayuda especial del Espíritu Santo. Pablo pregunta, ¿y qué debemos de pedir delante de Dios? No lo sabemos. Algunas peticiones sí sabemos cómo hacerlas, pero hay otras cosas que no sabemos. Porque siempre debemos de orar conforme a la voluntad de Dios. Y hay ciertas cosas, ciertos proyectos en nuestra vida, ciertos planes y propósitos que nosotros nos trazamos para la vida nuestra y de la familia o para la iglesia, que no sabemos cuál es la voluntad específica de Dios en ese caso. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿cómo vamos a orar si a causa de nuestra ignorancia, de nuestra debilidad, no sabemos cómo orar? Y cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo que está con nosotros y el Espíritu Santo que intercede por nosotros, Él ora, Él intercede por nosotros. Y como el Espíritu Santo es Dios, y Él sí conoce la voluntad de Dios, Él ora a favor de nosotros a la voluntad de Dios. Y con una gran intensidad, Pablo dice que el Espíritu Santo ora con gemidos indecibles por nosotros, por los creyentes, por los santos, por cada uno de nosotros. Tenemos la ayuda de la tercera persona de la divinidad, la ayuda misma del Espíritu Santo, que ora de una manera correcta a favor del pueblo. Además de que tenemos la asistencia de Cristo, que está sentado a la diestra de Dios Padre, y que como sumo sacerdote, allá en la presencia de Dios, intercede por todos nosotros, porque ese es uno de los ministerios del Señor Jesucristo en la actualidad. Él está para interceder por la iglesia en términos generales y también para interceder específicamente por cada uno de nosotros. Y tanto Cristo como el Espíritu Santo oran al Padre conforme a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para cada uno de nosotros. La oración, entonces, es un privilegio de todo creyente. Es un privilegio. Cuando Adán y Eva fueron echados de la presencia de Dios, Dios impidió que volvieran a entrar al paraíso. Desde entonces, el ser humano ha vivido siglos y siglos aquí en la tierra, separado de Dios, sin conocer a Dios, sin tener comunión con su Creador. Está alienado, separado de Dios. No conoce a Dios. El ser humano anda sin Dios en esta vida. No tiene ninguna esperanza y no tiene tampoco fe.
entonces no conoce a Dios. Es cierto, actualmente, en este mismo momento que yo estoy enseñando sobre la oración, hay miles, quizás millones de personas que están orando a sus dioses, dioses falsos, a sus ídolos. Pero la comunión con Dios solamente es posible por la sangre de Jesucristo cuando depositamos nuestra fe en Cristo y nuestros pecados son perdonados. Y nos constituimos, o más bien Dios nos constituye sus hijos y ya podemos tener acceso en el nombre de Jesucristo al Padre para que el Padre escuche nuestras oraciones. Cuando nos convertimos al Señor, cuando Dios nos hace nacer y nos constituye sus hijos, entonces tenemos acceso a Dios. Es un privilegio, un grandísimo privilegio. Por eso el escritor del libro de Hebreos dice que tenemos acceso al lugar santísimo. Allá en el cielo hay un lugar santísimo. Y nosotros todos los creyentes, el que está convirtiéndose ahorita mismo como los que ya tenemos algunos años de experiencia cristiana, tenemos acceso. Es un privilegio. Gratuitamente, en el nombre de Jesucristo, podemos ir al lugar santísimo y orar cara a cara con Dios. La Biblia declara de cómo debemos de acercar un corazón sincero, sin ningún remordimiento, limpios nuestros corazones de mala conciencia, y tenemos acceso con plena certidumbre de fe, porque no podemos orar ni acercarnos a Dios ni agradar a Dios. Así que tenemos acceso a la presencia del Señor. Si hemos pecado, le pedimos perdón y podemos entrar al trono de su gracia para hallar gracia y misericordia y el oportuno socorro. Entonces es un privilegio la oración. Los judíos acostumbraban a orar 3 veces al día. Ellos oraban por la mañana, por la tarde, a mediodía y por la tarde. Ellos oraban cada vigilia. La vigilia, según la cultura judía, duraba 3 horas. Entonces, a la hora tercera oraban, que era a las 9 de la mañana. A la hora sexta oraban, que era a las 12 o a mediodía. Y a la hora novena volvían a orar, que era como las 3 de la tarde. Así que oraban mañana, mediodía y tarde. Eso es lo que dice el salmista en el Salmo 55, del verso 10 al 19. Salmo 55. Él dice así: en cuanto a mí, a Dios clamaré, Jehová me va a salvar. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y Él oirá mi voz. Él va a liberar en paz mi alma de la guerra que hay contra mí. Aunque contra mí hayan muchos, Dios oirá y los quebrantará. Y luego Él que permanece desde la antigüedad, por cuanto los impíos no quieren cambiar ni arrepentirse. Entonces, los judíos tenían la costumbre de orar 3 veces al día. Entonces, la oración también se practicaba no solo en el templo, sino también en las casas y en todo lugar. Entonces, esto es la oración. Esto es la oración.
Vamos entonces ahorita solamente estamos en la introducción del tema. Mañana continuaremos enseñando sobre este tema, la ciencia y el conocimiento de la oración. Lo espero mañana. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.